Bueno, buenas noches a todos, buenos días los que están por fuera de Latinoamérica, o tardes. Bueno, gracias por estar acá, por estar en este espacio, tomarse su tiempo en escuchar esta charla tan interesante. Bueno, yo me presento, soy Luz María Correa, soy coordinadora del área de formación de Sonos, Centro de Musicoterapia. Para los que no nos conocen, Sono es un centro que ya llevamos cerca de 12 años desde que se abrió el centro bajo la cabeza del director Mark Ettenberger. Y nuestro propósito, además de difundir y expandir la profesión en centros hospitalarios, que es donde pues los colegas trabajan, también nuestro propósito es difundir y dar a conocer la disciplina a muchas personas que de pronto han oído, pero tienen curiosidad en conocer qué es musicoterapia. Nosotros ofrecemos pues ese espacio para que ustedes se acerquen y conozcan de qué trata. Además de eso, también pues acercar a la práctica musicoterapéutica recursos musicales que pueden ser complementarios con la disciplina, ¿sí? Entonces, en esta ocasión, invitamos a Ricardo Martínez, si estás por ahí. Hola, ¿cómo Hola, están? Buenas tardes, noches, por acá en Buenas Colombia. noches. hola, buenas. Buenas noches. Bueno, Ricardo, les voy a leer un poquito pues sobre Ricardo. Él es educador, gestor cultural independiente, compositor, productor musical, arreglista e intérprete de violín, con más de 15 años de experiencia proporcionando todo tipo de productos y servicios relacionados a la música, la grabación, la enseñanza y el sonido, así como dirigiendo varios proyectos relacionados con las industrias creativas. Ha sido investigador de rítmicas carnáticas aplicadas a la música contemporánea occidental desde el 2011, cuando estudió por primera vez el lenguaje rítmico Conacol, que es de lo que vamos a hablar en el día de hoy, con un discípulo de Trilok Gurtu. Me disculpa si no sé si lo digo bien, el danés Henrik Andersen. Luego tomó clases con el músico carnático Somasekar Joyce de India, y desde entonces ha facilitado diferentes encuentros a nivel internacional de rítmicas creativas aplicando los conceptos rítmicos de la música carnática. Bueno, pues incluso pues para mí este tema es nuevo y súper interesante. Espero les guste, y pues que todos nos enriquezcamos conociendo sobre esta práctica. Entonces, bueno, yo tengo unas preguntas que ya elaboré. Si en el flujo de la conversación van surgiendo preguntas por parte de ustedes, curiosidades, pues, mejor dicho, lo que ustedes quieran preguntar, pueden dejarlo ahí en el chat y pues yo voy leyendo sus preguntas. Y entonces, bueno, pues para iniciar, em, entonces la primera pregunta es que nos cuentes, Ricardo, sobre el origen del Conacol, si sabes qué significa Conacol, de dónde proviene, cuál es el origen. Bueno, ante todo, buenas noches a todos. Muy contento de estar aquí compartiendo un poco de esta investigación, de estos años también que llevo apasionado por el tema de la música carnática y en particular por el ritmo carnático, donde digamos que el Conacol nace en el seno de la música carnática. Para los que no saben qué es la música carnática es una música erudita, una música que es considerada por la UNESCO como patrimonio intangible de la humanidad. Es la música clásica del sur de la India, ya que India cuenta con dos músicas clásicas, tiene ese privilegio de tener dos músicas eruditas, tanto la del norte de la India, que es la música indostaní, como la del sur de la India, que es la música carnática. Carnática, la palabra carnática tiene una relación con la palabra antiguo o ancestral, es la más antigua de India. Y dentro de esta música, digamos que nace todo un compendio de técnicas, de filosofías, de diseños, que llamamos Conacol, ¿sí? Que llamamos el lenguaje del Conacol o el lenguaje del ritmo.
El Conacol, digamos que tiene, que pero yo a veces voy a estar viendo acá que tengo dos pantallas, pero no significa que los estoy ignorando, solamente que es, el Conacol, digamos que tiene una antigüedad de más o menos 6.000 años, que es casi la antigüedad de los mismísimos tambores. Es considerada en India como la madre de todos los instrumentos de percusión, la madre de todas las tradiciones percutivas. La palabra conacol bien tiene dos raíces. Coni, que significa gobernar o reinar, y col, que significa lengua, ¿sí? o decir o hablar, lo que tiene que ver con la lengua en cuanto al habla. Entonces es el gobierno sobre la lengua o el gobierno sobre lo que se dice. Y el conacol consiste básicamente en la recitación de unas sílabas muy particulares que no tienen un significado, digamos, material, pero sí tienen un significado musical y sonoro. Estas sílabas son tomadas de dos fuentes. Una es el tambor miridangam, es un tambor de música clásica del sur de la India, que para los que no lo conocen, digamos, la mayoría de gente conoce este tambor que se llama la tabla de la India, que son como dos tambores pequeños que se tocan con los dedos. El miridangam es similar, solo que estos tambores están hacia los lados y es un solo tambor de dos lados y se toca los dos cueros del tambor, digamos, vienen hacia los lados. De Y es pronto así, lo puedes escribir, perdona, para claro que los sí. que En no el chat conocen, si ahí lo quieran voy a buscarlo. escribir. Miridangam. Ajá. Ujú. Ese tambor, digamos, produce unos sonidos a los cuales se les asignan unas onomatopeyas, unas sílabas, igual que en muchas tradiciones percutivas del mundo, como en la africana, que tienes un golpe de un tambor y ese tambor se llama tam, el otro se llama pum. Entonces, digamos que este tambor produce un montón de sonidos a los cuales se le asignan unas sílabas y estas sílabas se convierten a su vez en un arte recitativo, rítmicamente recitado, ¿no? Vuelvo y repito, para ellos es el lenguaje del ritmo, ¿no? Del ritmo, sobre todo del ritmo carnático. Digamos que la música carnática es una música que tiene unas complejidades bien particulares, no solo a nivel rítmico, sino también melódico, ya que está compuesta por una serie de teorías de escalísticas llamadas ragas, acompañadas de estos ritmos complejos del conacol. Entonces, eso hace que tenga como una característica muy única. Y no cualquiera, digamos, tiene la tolerancia para escuchar música carnática durante mucho tiempo si no la entiende, al igual que alguien que no sabe de música clásica se aburre escuchando música clásica, porque vuelvo y repito, es una música erudita. Al ser una música erudita quiere decir que tú tienes que ingresar a ella con algún tipo de conocimiento básico para entender un poco lo que está sucediendo ahí. De todas formas, invitadísimos todos a escuchar mucha música carnática, porque pues ahí vamos a tener también un montón de alimento para las cosas que estemos haciendo, ya sea desde la musicoterapia, desde la música misma, la estética, etcétera. Pero a tu pregunta, digamos, de qué es el conacol y lo que significa esa palabra, está relacionado precisamente con la lengua. Cuando ustedes quieran investigar de conacol, ya sea en YouTube, ya sea en otros lados, también pueden buscar otra palabra que se llama lo estoy escribiendo en el chat. Solcatú, con doble T, ahí la acabo de escribir. Solcatú, también en algunas regiones de India lo llaman Cholcatú o Sholcatú, un poco más suave. Básicamente Sholcatú, la palabra Solcatú, significa como un ramillete o un grupo de sílabas o un montón de sílabas. Ujú. Entonces, estas sílabas, como les decía, por un lado provienen de este tambor miridangam, pero por otro lado también hay algunas sílabas que son abstraídas del sánscrito. El sánscrito es como un abecedario o silabario antiguo de India que se encuentra también manifestado en muchos de sus textos sagrados. Ya se hablaba del conacol en los antiguos Vedas. Los Vedas, para los que saben un poco de historia de India, los Vedas son los 4 libros más antiguos que tenemos registro de libros sagrados en India. El primero de esos Vedas tiene más o menos 6.000 años de antigüedad. Y ya en esos primeros Vedas, en el primer Veda, ya se hablaba de la recitación de sílabas rítmicas y se hablaba de ritmos a 10, a 13, a 11. Entonces, lo cual es un poco curioso porque en la tradición occidental
digamos que los ritmos a 10, a 13 o cosas así, para los que saben un poco de música, pues son como supuestamente más contemporáneos, ¿no? Es algo que no se usa mucho en el contexto occidental, que siempre todo es a 4, a 3, a 6, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, pero muy rara vez uno encuentra música a 13, a 11, cosas así, a menos que sea algo muy experimental, muy contemporáneo, pero digamos que ya hace 6.000 años se hacían ritmos o músicas con estas rítmicas, con estas métricas en India, ¿no? Que es algo bien curioso, como que la música con estas métricas ya de por sí tiene un componente ancestral. Entonces, otra característica que se le dice al Conacol es que es un lenguaje de percusión vocal. Es el arte de la percusión vocal del sur de la India. Y cuando hablamos de arte de percusión vocal, no hay que confundirlo con el beatbox, ¿cierto? De los que hacen hip hop o rap, que imitan el sonido directamente del tambor con su boca, sino que estas sílabas pues provienen de un tambor y se tienen que pronunciar de cierta forma, con cierta respiración, con cierta longitud. Hay una ciencia detrás de la misma recitación de las sílabas, de con qué altura de la voz se deben pronunciar. Entonces, en ese sentido también se le considera percusión vocal, más no porque imitan literalmente el sonido del tambor como en el beatbox, sino porque estas sílabas tienen una cualidad percutiva también, más o menos. Entonces, si quieres, seguimos avanzando y más adelante lo profundizamos un poquito más si quieren. Dale, sí, la otra pregunta es, ¿por qué le dicen el yoga del ritmo? Sí, ese concepto se lo escuché por primera vez al que fue uno de mis maestros, que es Somashekar Joyce, el que tú comentaste ahorita. Digamos Ujú. que él lo que habla y lo que dice que alrededor de que el Conacol es considerado el yoga del ritmo, es que cuando tú recitas estas sílabas, las pronuncias desde el nathi, entonces desde el centro de tu cuerpo, ¿cierto? Como cuando los cantantes profesionales conocen todas estas técnicas diafragmáticas de respiración, eh, y digamos que está muy conectado con el hecho de la conciencia de la respiración, pero también porque el Conacol promueve o ayuda mucho a estar muy presentes, ya que cuando estás en medio de la recitación, en medio también del control de los ciclos a través de los talas, que son unos movimientos que se hacen con las manos, cuando estás haciendo esa conjunción, digamos, de elementos, eso te permite de alguna forma sacar un poco el ruido exterior para que logres hacer lo que tienes que hacer con el conecol. Estas sílabas de alguna forma activan un poco ese estado de presencia que es tan beneficioso, digamos, en muchos niveles, tanto a nivel psicológico, a nivel físico, a nivel emocional, a nivel relacional. Entonces, por esa y otras razones también es considerado como el yoga del ritmo. Otra de las razones también es porque en India, digamos que cuando una persona por sus tradiciones, por sus creencias, cuando una persona se dedica a un arte o a una ciencia, esta ciencia y este arte no solamente son un camino para adquirir algunos beneficios materiales en su existencia, como ya sea el dinero, poder pagar las cuentas a fin de mes, cosas así, sino que para ellos además representa el camino hacia su salvación, por decirlo así, hacia su iluminación o hacia su trascendencia. Entonces, si yo me dedico a tocar el sitar, que es un instrumento típico de India, no es solamente para ser admirado como sitarista, sino que también en la práctica continua del citar, en algún momento yo podría alcanzar esa trascendencia. Entonces, por eso para un músico de India no es ningún problema practicar 14 o 15 horas diarias, porque esto no solamente depende de su currículum vitae, sino también depende de su trascendencia, depende de su salvación espiritual. Entonces, es muy común encontrar hoy en día artistas de Conacol exclusivamente de Conacol. Es decir, que no tocan ningún instrumento, sino su instrumento es el Conacol. Entonces, eso hace del Conacol como una moneda de doble cara. Por un lado, es un arte que se presenta al público, es decir, para los que son músicos, que por ahí veo algunos dibujitos fotos con instrumentos, para los que son músicos, o nosotros estudiamos algo que se llama el solfeo cuando estamos en la universidad o en la academia,
estudiando la música, hacemos un solfeo rítmico, solfeo cantado, pero en el caso del solfeo rítmico nos enseñan unas sílabas muy particulares, ¿cierto? Ta, ta, taca, 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 todo el tiempo como esas mismas sílabas. Mm, Pero esas sílabas solamente se quedan ahí en el salón de clases y jamás yo voy a ir a un concierto a hacer ese solfeo porque eso es una técnica para practicar yo como músico en mi habitación o en mi salón de clases. Mientras que allá no, allá esas sílabas que yo estoy usando como solfeo para practicar el ritmo, también son un arte que yo puedo mostrar o manifestar en una sala de conciertos, ¿sí? Entonces eso es como una de las caras del Conacol, es que es un arte, pero por el otro lado también es un método pedagógico. ujú, Y por otro lado, imaginemos una moneda de muchas más caras, pero por otro lado también tiene un componente terapéutico que también es como uno de los espacios más importantes en donde lo vamos a enfocar nosotros en nuestro taller, que es que el Conacol, al recitar estas sílabas de una forma tan organizada, matemática, bien pensada, progresiva, pues permite mejorar muchos aspectos, tanto físicos como mentales. Promueve, por ejemplo, la claridad vocal para las personas, por ejemplo, que trabajan con población con dificultades del habla. Se dice que incluso en India el Conacol es una de las terapias más efectivas para curar tartamudos, obviamente dirigidos con ciertas composiciones dirigidas a ese problema en particular. Pero también, digamos, niños con déficit de atención, personas con Alzheimer, ya que el Conacol es como aprender un nuevo idioma. Entonces, cuando tú estás aprendiendo Conacol, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo porque a veces estos temas de Conacol la gente no lo entiende sino hasta que lo escucha. Entonces, por ejemplo, voy a hacer un Korbay, que es como una composición de conexión entre dos secciones de la música carnática, una sección un poco virtuosa rítmicamente, para que entiendan más o menos algo de lo que hablo. A ver, ¿cuál ujú. puede ser? Okay. Um, uh, Tam kita tiku tadi kita taka talang guding. Tam kita tiku tadi kita taka tam kita tiku tadi kita taka tam kita tiku tadi kita taka talang guding. Kat di kita to tak kata 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 di kita to tak di kita to tak kata 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 di kita to tak di kita to tak di kita to tam. ¿Cierto? Eso es como una pequeñita composición de conexión, ¿cierto? Entre dos secciones de una pieza. Gracias, gracias por el aplauso. Entonces estas sílabas, digamos, como se pueden dar cuenta, tienen la capacidad de que al juntarse pueden ser pronunciadas a gran velocidad, ¿sí? Y que hay Ujú, sílabas que funcionan para la velocidad, otras que no. Entonces imagínate una persona con problemas de tartamudez, dice como tan quita ticu tariquita tacatalangutín, pues ya digamos es todo un reto. Pero para llegar allí hay todo un camino, ¿sí? Por ejemplo, se comienzan con las 4 sílabas primordiales que según la mitología de India, Lord Shiva, ¿sí? Que es una de las deidades más importantes de India, de la Trinidad del Trimurti, que es Shiva, Vishnu, Brahma, ujú, por Shiva, que además representa es como la destrucción en un sentido positivo de la palabra destrucción. Un día tenía su tambor que se llamaba el tambor Damaru, que es un tambor parecido a un reloj de arena, y lo deja caer por las escaleras, no sé, unas escaleras cósmicas o algo así. Y este tambor rebota 4 veces en las escaleras y produce 4 sonidos, que son ta, di, tom y nam, ¿sí? Esos 4 mm, sonidos. Y con esos ujú. 4 sonidos es que comenzamos nosotros todo el proceso. Ta, di, tom, nam. Ta, 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 di, 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 to, to, tom, nam, nam, nam. Ta, 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 di, 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 to, to, tom, tom, nam, 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 nam. Luego a esos sonidos se le van asignando otras sílabas. Ta, kita, di, kita, tom, kita, nam, kita. Ta, ta, kita, di, di, kita, tom, tom, kita, nam, nam, kita. Ta kita didi kita toto kita nananan kita, ¿cierto? Ta kita taka didi kita taka tom tom kita taka nam nam kita taka. O ta kita taka ta kita taka ta kita taka taka ta kita taka. Di kita taka di kita taka di kita taka taka ta kita taka tom kita taka tom tom kita taka tom 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 kita taka taka ta kita taka nam kita taka nam nam kita taka nam nam. Y así comienza como los ejercicios siendo progresivos desde ta, di, tom, NAM, que es como lo más básico que cualquier persona puede hacer, hasta convertirse en composiciones muy complejas. Y lo chévere de esto, a diferencia de cómo nos enseñan, por ejemplo, el ritmo en las academias a nosotros,
es que cuando a nosotros nos lo enseñan de una forma muy abstracta, en unos tableros, poco amables como con la naturaleza del ritmo, que es muy corpórea. Con el Ujú, Conacol directamente tú entras a ritmos muy complejos desde el comienzo prácticamente y lo logras hacer de una manera fácil porque es tu lengua, es tu cuerpo el que lo está haciendo, no es un concepto abstracto por allá el cual tengo que incorporar a mi cuerpo, sino que primero lo hace el cuerpo y después lo puedo entender muchas veces. A veces sí necesito entender algunas cosas para poderlo llevar al cuerpo, pero la mayoría de las veces es el cuerpo el que inicia el movimiento. Entonces eso permite, digamos, que el Conacol se convierta en una ciencia, en un arte muy provechoso para el mundo occidental y muy poco conocido también por el lugar, por su lugar de origen. Por eso de pronto muy pocas personas conocen de esto porque en su lugar de origen, que es el sur de India, es un lugar muy cerrado culturalmente al mundo hasta ahorita. El Conacol hasta ahorita es que se está, si ustedes buscan Conacol con doble N, a ver, creo que ya igual en el título está, pero lo escribo aquí en el chat. Van a encontrarse que ya hay chicos haciendo cosas occidentales, entonces encuentran un metalero con una guitarra eléctrica practicando con Conacol de la música clásica de India, encuentran un montón de cositas por ahí que los puede guiar también, aunque la verdad no hay mucho contenido de calidad en YouTube, para mi sorpresa, en Internet en general, en inglés, mucho menos en español, porque además los textos o los compendios de estos conocimientos de Conacol están escritos o en sánscrito o en tamil, que son idiomas que solo conocen ellos. Muy pocas personas conocen ese idioma porque tiene unas letras además que son muy especiales, ¿no? Como para los rusos las letras del ruso, ¿no? O para los ujú, chinos las letras del mandarín. Entonces, por eso también hay muy poco acceso a esa información alrededor del Conacol, pero contamos con la fortuna de que hay algunos maestros que pertenecen un poco a los dos mundos, como lo fue mi maestro, mis maestros. ujú, Es decir, son personas que son de India, que conocen la tradición, pero que también viajan por todo el mundo, hablan inglés y están como más conectados con la civilización ujú, occidental. Entonces ellos tienen la capacidad de comunicar estos conocimientos de una manera más amable, porque también se dice que si tú contactas con un maestro ya muy metido allá de su cultura, no le entiendes muy bien porque los conceptos muchas veces son muy abstractos, ¿no? ujú. Entonces, bueno, así a grandes rasgos podría ser eso. ¿Y tú cómo llegaste cómo te acercaste, cómo llegaste a conocer Conacol, siendo que es tan desconocido, ¿no? Sí, digamos que es desconocido. Yo soy muy curioso de la música es como aparte de pues, mi pasión, pero también siempre he tenido una gran inclinación hacia las músicas de diferentes tradiciones, aunque yo no considero que sea un músico de eso. De hecho, soy más bien un músico occidental, pues, pero que absorbe un poco esos conocimientos de otras tradiciones, ¿sí? Entonces me Ujú, gusta mucho, por ejemplo, absorber las rítmicas y armonías flamencas, y entonces me doy cuenta que el flamenco tiene unos orígenes en Arabia e India, y que nosotros incluso como colombianos, para los que estamos acá en Colombia o latinoamericanos, también tenemos una tradición india, ya que cuando los españoles llegan acá, pues traen una tradición española, pero los españoles a su vez traen una tradición árabe y los árabes de India. Entonces a la final nosotros también tenemos una conexión con India, aunque pareciera que no, aunque pareciera una cultura oriental demasiado lejana, realmente nosotros también tenemos un poco de eso. Y digamos ya específicamente en el Conacol fue por Henrik Andersen. Él es un danés, perdón, un danés que estudió, que fue discípulo de Trilok Gurtu. Para los que no saben quién es Trilok Gurtu, es uno de los músicos de los años 70 más famosos ujú, del jazz fusión, que fusionaba, digamos, el jazz con otras músicas. En particular, él era una persona, un nativo de India que se fue a vivir a Estados Unidos, conoció el mundo del jazz, de las músicas eruditas del pueblo estadounidense, y ahí comenzó como con esta onda del jazz fusión que nació en los 70. Es uno de los pioneros de ese género, digamos, junto con John McLaughlin de la Mahavishnu Orquestra, que son, digamos, los que más han experimentado con músicas de India y ujú. músicas occidentales, jazz, al principio sobre todo. Entonces, eso por un lado,
me hizo, conocí a esta persona que estaba como muy metida en el cuento de enseñar el Conacol a Occidente, ¿sí? Entonces, cuando lo conocí, tomé clases con él, él vende incluso también como algunos métodos básicos para empezar, y ahí me empecé a meter, comencé a indagar y me apasioné completamente por el tema, y me metí a investigar y me metí a conocer maestros, a escuchar mucha música carnática, Mm. y así fue como que me fui introduciendo, introduciendo hasta que me empapé del tema y ahorita estoy aquí enseñándoles un poquito de esto. Sí, bueno, de hecho, has respondido muchas de mis preguntas. Tango. Pero entonces, bueno, digamos que, o sea, yo soy nueva en el tema, ¿sí? Ujú. Y quiero empezar a aprender con ACOL. Entonces, digamos que cuáles serían esos conceptos básicos, cómo se inicia, digamos, y más pues sabiendo que el taller que vas a dictar pues también es muy introductorio, ¿no? Sí, Porque es un estudio, pues imagínate, pues, los indios, los que estudian con ACOL, pues es su vida, ¿no? sí. Entonces, digamos, para iniciar y una persona que no tiene, no conoce y no ha tenido ese acercamiento, ¿cómo sería? Listo, pues primero aclarar varias cosas, ¿no? Aclarar que cuando una persona se dedica al Conacol, en India se dedica desde que es niño hasta que es viejo, únicamente a ese arte y lo desarrolla durante toda su vida. Es un arte que se desarrolla durante toda la vida, porque comienza con cosas muy básicas, pero termina en unas complejidades que para nosotros es Claro. sorprendente. Si ustedes se ponen a buscar videos de artistas de Conacol, lo que hacen es como de otro mundo, parece extraterrestres hablando, porque además la complejidad no solamente es a nivel musical y de la rapidez con que pronuncian las sílabas, sino también matemática. Es procesos algebraicos Mm. complejos en tiempo real y muchas veces improvisados. Conocen fórmulas matemáticas para improvisar, para hacer todo esto. Entonces, eso me invita también a mí a aclarar que yo no soy, digamos, un habitante nacido en India que tenga la tradición en su sangre. Yo soy una persona occidental que se acercó a través de un maestro, y que conoce un poco de esto y tengo como esta pasión por compartirlo, más yo no soy uno de ellos como tal y por lo tanto pues ellos merecen también como un respeto en ese sentido y no vengo acá tampoco a pretender ser lo que no soy. Eso es como esa aclaración que siempre hago, para de entrada. Que tienes, porque también, que también tiene sus ventajas, introducirse a este sistema a través de una persona que no es de India. Y es que es más fácil comunicarlo muchas veces, ¿sí? A veces Mm. cuando es una, como les decía al principio, si es un habitante ya muy raizal, que nunca ha salido de India, la comunicación es súper difícil. Los conceptos que ellos usan son tan abstractos que uno de estudiante no les entiende muy bien. Entonces, por Mm. eso tuve la fortuna de conocer a unos maestros que estaban como en los dos mundos ahí. Eso por un lado. Ahora sí, para responder a tu pregunta, puede iniciarse desde muchos lugares dependiendo el lugar hacia donde lo quieras llevar. Si es un lugar mucho más terapéutico, habría que enfocarse en particular en cada una de las, ya sea enfermedades o cosas que se quieran mejorar, en qué parte del ser de una persona. Entonces, para eso habría que empezar por lugares diferentes dependiendo de cada caso específico, ¿sí? No, Mm. no podría dar una cosa general porque para cada caso se van a requerir, digamos, metodologías diferentes. Si es ya para un músico que se quiere iniciar en esto como para usarlo en un contexto más musical, va a haber otro foco también. Si es, por ejemplo, incluso esto alguna vez lo usé para empresas, donde tú llevas, digamos, estas técnicas y a través de ellas haces como una especie de eventos de bienestar, pero también los puedes usar como metáforas para la organización dentro de las empresas, ¿sí? Entonces, Mm. por ejemplo, a través del CONACOL he enseñado conceptos como liderazgo, trabajo en equipo, cosas así por el estilo. Entonces, depende mucho de eso. Pero en términos generales, digamos que los primeros conceptos que nosotros vemos son los conceptos de espacio, ¿sí? Entonces, hay un concepto que se llama LAIA, en el CONACOL, lo escribo por acá, el concepto.
Laya, Laya. El laya es algo similar a lo que nosotros entendemos como pulso o como tempo, ¿cierto? Como en Ujú, el caso de la música, como pulsación, pero no es igual, ¿sí? No es igual. Y así van a pasar con muchos de los conceptos de las músicas de India. Entonces nosotros, por ejemplo, decimos, los ragas de la India son como las escalas musicales, como el do, re, mi, fa, sol, la, si. Y resulta que no, no es, se parecen, pero es muy diferente el raga a una escala común y corriente, porque nosotros, por ejemplo, decimos do, re, mi, fa, sol, la, si, do, en cambio ellos tienen unos gamacas, que son unos conectores, unas ujú, ondulaciones que ya hacen que el sistema es diferente, do, re, mi, fa, entonces, claro, eso le da una característica muy diferente al concepto de raga versus el concepto de escala, ¿cierto? Lo mismo ujú, pasa con este concepto de laya. El laya, que es como el primer concepto que uno empieza a abordar, tiene que ver con un triángulo que es como una especie de trinidad que compone a ese pulso. Visranti, que es la punta, digamos, es una acción, como una acción cualquiera que nosotros tenemos en nuestra vida. Me moví una mano, consigné este dinero, caminé hacia tal lugar, cualquier acción que nosotros llevemos, eso es como esa punta de ese triángulo. Pero entonces yo no puedo medir el alcance de esa acción a menos, o la duración de esa acción, a menos que haya una segunda acción, ¿cierto? Entonces cuando tengo una segunda acción, que sería la otra punta del triángulo, ya puedo entonces hacer una medición entre esa primera acción y esa segunda acción. Entonces, y ahí cuando tengo esas dos acciones, aparece la tercer punta del triángulo, que viene a ser como esa distancia que hay entre las dos acciones, o ese espacio vacío que hay entre las dos acciones. En ujú, música esa acción se puede representar a través de un pulso, una pulsación, o por ejemplo una palmada. Cuando yo hago esto es una acción, pero yo no sé qué tan larga es esta palmada, yo no sé qué tanto tiempo está durando esta palmada, a menos que yo haga una segunda palmada, es decir, una segunda acción. Cuando yo hago esta primer palma y luego hago esta segunda, ya puedo decir, se demoró X tiempo entre una palmada y otra. Pero y la palmada puede que la segunda palmada la haga mañana, y por lo menos voy a poder, es una palmada que tiene una duración muy larga de 24 horas, supongamos, pero por lo menos puedo hacer una medición siempre y cuando hayan dos acciones. Mientras que si no, yo no la hago nunca, pues entonces nunca voy a entender cuál es la medición de esa palmada. Entonces, ahí están esos tres elementos básicos del laya: la acción, la segunda acción y el espacio entre esas dos acciones. Entonces, cuando nosotros estamos marcando ese pulso, eso es lo que estamos marcando, unas acciones y unos espacios entre estas acciones. Es como el primer concepto que uno tiene que entender. Pero entonces queremos que esas acciones sean de forma muy, ¿cómo se dice? Como distribuidas de forma equitativa en el tiempo. Y en esto los habitantes de India y los músicos carnáticos son muy estrictos, ¿no? En el sentido de que ese tempo, ese pulso tiene que ser muy exacto. Por eso a ellos se les dice que son como unos metrónomos humanos. Para los que no saben qué es un metrónomo, es un dispositivo que usamos los músicos para saber que estamos en el tempo, que no nos estamos acelerando o que no nos estamos ralentizando en el tempo de una obra musical. Entonces, y son máquinas, entonces el músico confía en estas máquinas porque las máquinas son exactas y uno como humano tiende a acelerarse o a veces o a desacelerarse sin darse ni siquiera cuenta. Entonces, el primer concepto es mantener el tempo. Y así sucesivamente, a partir de esa base que es como ese tempo y ese movimiento constante, se va construyendo toda una arquitectura de conceptos, ¿sí? Entonces, lo primero es saber llevar ese tempo, y eso es algo muy básico que cualquier persona, incluso que no sean músicos, pueden aprender a través, digamos, de un proceso como yo lo voy enseñando. Entonces empezamos con el laya. Luego de que yo ya tengo esos pulsos, el siguiente nivel de conciencia rítmica, porque estos son niveles de conciencia rítmica. La ujú, primera conciencia que yo tengo que tener a nivel rítmico es la conciencia del espacio entre dos acciones, ese espacio entre esas dos acciones. ujú, Pero luego entonces ya no solamente tengo que medir esos espacios y que esos espacios sean equitativos, que estén bien distribuidos de forma equitativa,
sino que además tengo que aprender a contarlos. Y ese conteo nosotros en Conacol lo vamos a hacer a través de unos movimientos de las manos que se conocen como los talas. Acabo de escribir la palabra tala. Entonces, esos talas son, digamos, también unas estructuras de movimientos muy especiales que en India llegan a ser hasta, en una sola familia de talas llegan a ser hasta 175 talas diferentes. Pero nosotros en este taller, para comenzar, nos vamos a enfocar en un solo tala, que es el Adi Tala, que también se conoce con el nombre técnico Chatusrayati Triputa Tala. Entonces, ese tala es una palmada, ¿cierto? Una palmada, el dedo meñique, como haciendo una pequeña palmada con el dedo meñique sobre la mano izquierda puede ser, aunque también se puede hacer con la derecha. Entonces, el pulso número 1 es una palmada, el pulso número 2 es un dedo meñique, el pulso número 3 es el dedo, a ver si se ve acá, el dedo anular. Comenzamos con el anular, ahí van 3 pulsos, 1, 2 y 3. El cuarto pulso es el dedo medio, ahí van 4 pulsos, palmada, meñique, anular y medio, ¿cierto? Luego faltan 4 más porque este tala tiene 8 pulsos. Entonces vamos con una palmada, luego una palma, pero entonces invertida, ¿cierto? Y este movimiento, digamos, de palma más palma invertida se llama Drutam y ese va a repetir 2 veces. Entonces es palma, palma invertida, que esa palma invertida se le llama ola, es una ola. Entonces palma, ola, 2 veces. Y ya con eso tenemos 8 pulsos. Palma, meñique, anular, medio, palma, ola, ¿cierto? Entonces, si se acuerdan, el primer nivel de conciencia rítmica, que era el laya, consistía en simplemente entender esos espacios entre los pulsos, ¿cierto? Esos espacios entre las acciones. Pero ahora con el tala, voy a empezar a dibujar y a darle personalidad a cada una de esas acciones. Una acción es una palma, otra acción es un dedo, otra acción es otro dedo, otra acción es otro dedo, otra acción es una segunda palma, otra acción es una ola. Tengo 8 acciones diferentes y cada una visualmente va a tener una personalidad. Y eso es único en cualquier tradición rítmica del mundo, tener una referencia visual de cada uno de los pulsos de un ciclo rítmico. Entonces acá tenemos un ciclo de 8 pulsos que se va a estar repitiendo todo el tiempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿cierto? Solamente que entonces ahí ya tenemos ese segundo nivel de conciencia rítmica, que es el tala. El primero sería el laya, pero el segundo sería el tala, que es a cada uno le voy a poner una personalidad y eso me va a dibujar unos ciclos repetitivos. En este caso un ciclo de 8, pero podría ser de cualquier otro número. ¿Sí se está entendiendo más o menos lo que voy diciendo? Si van teniendo preguntas, Si van teniendo preguntas, adelante. sí, Obviamente en el porque yo taller, creo que todos aquí, o no sé si ya conocían o ya habían hecho esto antes, igual pero yo me estoy saltando cosas porque esto es más como una muestra. sí, En el taller vamos más para sí. atrás, De vamos con hecho, de calma. hecho, sí quería que, no, que nos mostraras que vas a trabajar en el taller. Ok, claro que sí. Aunque en el taller vamos a trabajar los conceptos básicos del CONACOL, ¿cierto? Los primeros niveles de conciencia rítmica, como los estamos hablando acá un poco, que son más o menos 7 niveles básicos de conciencia rítmica. Hoy les mostré los 2 primeros, ¿cierto? Que sería Sí. como el laya y el tala. Después de eso va a seguir otro nivel más, que es los micropulsos, que son como yo tengo otros pulsos entre los pulsos que ya estoy manejando en mi primer nivel. A eso se le llama Gati. Y así sucesivamente vamos a ir construyendo alrededor de eso los primeros conceptos básicos. Luego vamos a conocer un poco la numerología del CONACOL. Es decir, en el CONACOL nosotros vamos como es un idioma nuevo, en este idioma no vamos a aprender palabras como árbol, casa, sino que las palabras que vamos a aprender van a representar de alguna forma números, ¿cierto? Vamos a aprender vamos a aprender a hablar, a decir los números con otro idioma, como cuando decimos en italiano 5, 5 o en alemán 5,
o en griego penta, pues acá en el Conacol el 5 puede ser tatikinaton, Ujú. tatikinaton, ¿cierto? Si yo quiero, por ejemplo, decir 4, takadimi, o kitataka, o takatarri, o dikutarri, ¿cierto? Entonces vamos a aprender un poco de esa numerología de alguna forma, pero también vamos a aprender a pronunciar estas sílabas, ¿sí? No es como takadimi, dikutarri, ¿cierto? Sino que tiene una pronunciación especial. Por ejemplo, para dar una prueba, una muestra, las sílabas se deben pronunciar cortas, ta, ka, di, mi, ¿cierto? No es como ta, ka, di, mi, tan largas, sino Mm. ta, ka, di, mi. El impulso, digamos, de aire debe venir desde el diafragma, desde el centro del plexo solar, ¿cierto? Ta, ta. El ta no es puede ser ta, pero la mayoría de veces en los acentos va a ser con un poco de aire entre la T y la A. Ta, takadimi, dim, Ujú. dim, ¿cierto? Hay como un poco de aire, no sé si por el micrófono se alcanza a escuchar. Sí. Entonces vamos a aprender un poco de eso, de cómo estas sílabas deben ser pronunciadas, los números, cómo se van a usar también en diferentes contextos, porque yo Ujú. lo puedo usar para contar pulsos, ta, ka, di, mi, como subdivisiones, takadimi, 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 como reagrupaciones, takadimi, 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 etcétera, ¿sí? Bueno, eso es más para los que saben un poco ahí de música lo que estoy haciendo. Si no, igual no se preocupen que todo va a ser muy amable con los diferentes niveles con que ingresen también Ok, al taller. Vamos a hablar también de algunas geometrías básicas. No sé si tú me dejes compartir pantalla. ¿Se puede? em, sí. Como mostrarles acá tengo un documento con algunas composiciones para que vean cómo se escribe y las figuras que se van formando, ¿no? Espérame. Tranquila. Eh, o sea, te voy a hacer coanfitrión, ¿sí? Sí, no sé si hay otra forma, pero si no hay otra forma, dale. Creo que es así. Dice que yo soy coanfitrión. Listo. Ujú. Entonces, por ejemplo, acá tengo un documento en Word con algunas composiciones muy básicas. ¿Se ve? Sí. Sí. Entonces, como se pueden dar cuenta, mi Word todavía no reconoce Conacol como un idioma oficial y por eso no me lo pone como Claro. error ortográfico todo. Pero entonces, acá se pueden dar cuenta, por ejemplo, de esta geometría, de estas Mm. figuras que se van dibujando en esta composición. Esta es como una especie de embudo. A esas Ujú. figuras que las palabras van formando se le llaman yatis. Entonces, este, digamos, es uno que se llama Gopucha Yati, que Gopucha significa la cola de la vaca, porque supuestamente tiene la forma de la cola de una vaca, ¿cierto? De la puntica de la cola de una vaca. Pero también hay otro que es invertido, que sería como el triángulo hacia arriba, ¿cierto? Ese sería Srotabaya Yati, que es como un río. Entonces se supone que el punto de arriba de ese triángulo es la naciente de un río y ahí se van desplegando todas las sílabas. Entonces acá este, por ejemplo, es takadimitatikinatondim, takitatatikinatondim, takatatikinatondin, totatikinatondin, tatikinatondin, ¿cierto? Entonces ahí se va reduciendo las Ujú. distancias y en un contexto rítmico, pues es bastante interesante y ayuda, y vuelvo y repito, ya para enfocarlo un poco al tema de la terapia. Esto es un pequeño dispositivo, unas sílabas, un ramillete de sílabas que tú puedes ir practicando en un bus, que puedes ir practicando en el bosque, lo puedes llevar a cualquier lado y te va a ayudar, digamos, a mantener, digamos, si tú tienes algo que hacer próximamente que requiera de cierta concentración, esto te va a ayudar también a mantener esa concentración. El razonamiento lógico también se va a mejorar gracias a que tú vas a estar no solamente entendiendo este diseño, sino también puedes incluso crear tus propios diseños, ¿sí? Gracias a unas técnicas de composición. Pero si vemos Ujú. por acá, pues vamos a encontrar un montón de composiciones con formas diferentes, con sílabas diferentes. Entonces, bueno, esto ya es un poco más avanzado para los que ya están un poco más avanzados, pero Digamos en este caso que va a ser introductorio, ¿no? ajá. Como digamos, hasta dónde tú vas a llegar a tocar los temas, ¿o sí?
Sí, digamos que para cada uno de los ejemplos, para cada una de las figuras, en este caso de los yatis, de las figuras, para cada una voy a tener una composición sencilla y básica Ujú, para que entendamos el concepto, ¿sí? Digamos que son composiciones que en India se le enseñan a niños. ujú, Entonces, porque uno ve a un niño en India haciendo ritmo y es, uno como músico occidental ya grande se siente un poco humillado, porque a los 5 años ya están haciendo subdivisiones rítmicas súper complejas, ¿no? Pero yo lo voy a enfocar de una forma muy sencilla y digamos que cada uno se va a llevar un PDF con estas composiciones, cómo se deben tocar, con la guía paso a paso de cómo las deben hacer para que las tengan súper detalladas y ujú. así cuando ya las hayan interiorizado, la puedan practicar donde sea y se convierte como una especie de hechizo, ¿cierto? Es unas palabras raras que activan, digamos, ciertas zonas a nivel intelectual, a nivel de concentración, etcétera. Mira, aquí ya pues están preguntando, mira, acá dice Erika Lara, cuando dice conciencia rítmica, exactamente a qué hace referencia. Cuando nosotros, digamos, nos metemos en este mundo del ritmo, hay muchas capas, digamos, que componen esto que nosotros llamamos ritmo, ¿sí? Entonces, el ritmo no es una cosa, sino es un universo de cosas, es una arquitectura, es una construcción. Entonces, imaginemos un edificio, el edificio no es, uno lo puede ver desde lejos como una sola cosa, ¿cierto? Como el edificio, pero luego entrar a darse cuenta que el edificio está compuesto de bases, de paredes, de ventanas, de un montón de cosas. Entonces, si yo veo el ritmo desde lejos como una sola cosa, mi conciencia, hablando de la palabra conciencia, mi conciencia de ese edificio, pues es muy limitada a una sola cosa, edificio, como cuando a un bebé tú le dices árbol y él dice árbol. Pero Ujú, cuando un científico, un biólogo te dice que es un árbol, pues él ya va a entrar a más detalles porque tiene una conciencia mucho más avanzada de lo que es un árbol porque conoce todos los detalles de lo que compone un árbol. ujú, ¿Cierto? Entonces, cuando hablamos de conciencia, niveles de conciencia, quiere decir que vamos a ir ingresando poco a poco a esos detalles del ritmo. Entonces, el ok, primer nivel de conciencia rítmica que les enseñé hoy, el Laya, tiene que ver con esto de mantener un tempo estable, ¿cierto? Pero luego hay otro nivel, pero el ritmo no es solo hacer esto, ¿cierto? El ritmo incluye otras cosas más, pero hay que irlas entendiendo paso a paso. Y eso, mm, y eso no es un método mío, es la metodología como se enseña el ritmo carnático. claro, Ujú. listo. Vale. Mira, otra pregunta de Zaida. Yo estoy muy interesada en saber si con las herramientas del taller puedo trabajar con mi hija con TDAH, sí, Ujú. déficit de atención. Ujú, Por supuesto, de hecho el Conacol en India se receta para niños con TDAH. Digamos que con las herramientas del taller puedes introducirte a este mundo del Conacol, puedes entregarle a tu hija algunas composiciones sencillas que yo te puedo ir enseñando, pero la invitación después va a ser a continuar investigando un poco más el tema, porque cuando la niña, ¿cierto? Cuando la ujú, niña ya logra hacer estas composiciones, pues va a querer más, va a querer ir subiendo el nivel un poco. Entonces vas a tener que ir aprendiendo o ella va a tener que ir avanzando en composiciones que requieran mantener su atención allí. Entonces, el estar con las manos en movimiento, el tener que pensar en cómo encajar las sílabas dentro del contexto del pulso, del ritmo, eso ya ayuda y además que es divertido hacerlo, es adictivo. También a veces uno está como, yo estoy por ejemplo en un carro, estoy por ahí y la gente es como, este man está súper loco, que está haciendo ahí hablando estas cosas raras ujú. y haciendo cosas con las manos. Pero entonces, claro, llega un punto donde si yo ya me aprendí la composición y ya la he tocado 1000 veces, requiero de una nueva composición un poco más avanzada para poder mantener esa concentración, ¿no? Claro. Para que no se vuelva automático. Entonces, sí, ayuda mucho el taller como una introducción a ello, pero en algún momento vas a necesitar igual empaparte de unas complejidades. Ujú. Vale, Ujú. mira, dice Erika Lara, 7 niveles que se clasifican de acuerdo a qué.
No recuerdo los 7 niveles de cuando hablas. conciencia rítmica. Ah, ok, ajá, Sí, de acuerdo. Ok. pueden ser incluso más, depende del contexto también, pero digamos que en general el ritmo, eso ni siquiera solamente para India, uno también lo puede experimentar como occidental estudiante de Ujú, ritmo. El ritmo se compone de varios niveles, ¿sí? Entonces está el pulso, del que hablábamos, luego está el compás para nosotros o el tala para un músico de India, es decir, los ciclos de esos pulsos, luego las ujú, subdivisiones de esos pulsos, luego las reagrupaciones de esos pulsos, ujú, luego, y así sucesivamente vamos a ir ujú, avanzando en niveles, digamos, más complejos, y cuando tenemos los 7 niveles es como un edificio completo. A esos 7 niveles ya podemos decir, ya sé lo que es el ritmo. Cuando conozco los 7 niveles, esos 7 niveles son los que conforman lo que nosotros conocemos como ritmo. Pero ok, yo lo enseño desde una perspectiva de cosmovisión india. ujú. Ujú. Vale, mira, otra pregunta, dice Diana Hernández, ¿se puede convertir cualquier canción a Caracol? Sí, de hecho, a ver, la pregunta es rara porque, claro, convertir una canción a Conacol es, depende, no se entiende muy bien la pregunta, pero tú puedes con Conacol, a ver, voy a ver si logro responder eso. Tú puedes usar el Conacol, la persona que me lo está preguntando supongo que es músico, entonces lo voy a responder como para un músico. Las personas que ingresan a este mundo del Conacol pueden usar esto como una herramienta compositiva muy poderosa, ¿sí? Grandes músicos, digamos, de la historia, incluyendo bateristas de jazz súper virtuosos como Steve Smith, John McLaughlin, bueno, un montón de músicos, digamos, que ha experimentado con el Conacol, afirman que el Conacol es el sistema rítmico más avanzado del planeta y que el que aprenda Conacol es capaz de descifrar cualquier ritmo en el planeta. Es decir, si no entiendo un ritmo por allá de la música africana o de música contemporánea del siglo XX, occidental, erudita, el Conacol es una herramienta súper buena para identificar qué es lo que está pasando en esa música y poderla disfrutar mejor, porque si yo no entiendo una música no la voy a disfrutar. Entonces, y también me va a ayudar también a componer. Entonces, yo con el Conacol, incluso yo he escuchado composiciones de pop, donde le meten algunas cosas de Conacol. He escuchado versiones de reggaetón con Conacol de fondo. Entonces, el tu, pa, tu, pa, tu, pa, tu, pa, diquita, diquita, tacatón, diquita, diquita, tacatón, y le empiezan a jugar como con eso. Mm, pero digamos que sí, es que convertir una canción a Conacol más que a Conacol, es usando un poco las técnicas del Conacol para convertir la canción en algo con un color diferente. Sí, por ejemplo, he Ujú, escuchado versiones de una canción que siempre está a 4, las convierten a 5 con técnicas de Conacol, las estiran, hacen modulaciones de la misma canción. Entonces, ujú. sí, en ese sentido, si esa es tu pregunta, sí. Listo. Bueno, otra pregunta dice, ¿existe algo básico para un niño o adolescente en depresión profunda? A veces ni quieren hablar. Sí, pues digamos que ahí hay varios temas, ¿no? Porque no es solamente el Conacol, sino que también hay que ver ciertos aspectos psicológicos, porque digamos una persona que solamente sabe Conacol, pero no logra entender cómo debe entrarle a un niño en estado de depresión Mm, para que por lo menos participe y para que tenga la voluntad de participar, pues ya es complicado. Si el niño no quiere participar, no quiere hacer Conacol, pues para uno es complicado, a menos que uno ya tenga algunos conocimientos en psicología para esa edad y para ese problema en particular que mm, pueda atraer al niño hacia el Conacol. Mm, digamos que el Conacol lo que sí puede permitir es entrar en un estado de relajación. Cuando está en esta repetición constante de estas sílabas, se convierte como una especie de mantra rítmico que facilita, y gracias a que cuando estás haciendo esto no puedes pensar en otra cosa más que en eso, pues ujú, entonces te va a traer a un estado de presencia. Y ese ujú, estado de presencia siempre ha sido muy benéfico para combatir la depresión. Entonces, por ujú. un lado, podría responder sí, y por el otro lado podría responder depende del caso particular y
como el Y si la terapéutico persona hay tiene habilidades. herramientas también desde la psicología Y, para abordar a la persona, y se sí. necesitarían unas herramientas extra en un caso así, yo pensaría. Ujú. Listo. Dice Claudia Medina, bueno, y desde manejo de personas con dolor crónico, o sea, sí, también es aplicable. Pues hasta, digamos que no estoy muy enterado de si eso se ha aplicado con personas con dolor crónico. Lo que sí podría decir es que al entrar en ese estado de concentración y presencia, sí podría ayudar a menguar un poco el dolor, o por lo menos a distraerse de ese dolor. Más que sea una cura para el dolor o algo así, no creo. Ujú. Sí, pues digamos que ahí yo también diría que este recurso musical puede ayudar, digamos, las personas que trabajan con población, o si eres musicoterapeuta o si eres personal de la salud, este recurso te puede ayudar como un complemento y ya ahí, digamos, desde tu profesión, tú harías como ese link para poder desde esta herramienta tratar a una persona con dolor crónico, si ese, digamos, si tú trabajas con personas con esa población, ¿no? Entonces ahí ya Exacto. está como la creatividad y pues desde la profesión de cada uno cómo puede usarlo en otros contextos, ¿no? Pues de hecho, a la pregunta que tú me hiciste sobre lo que vamos a hacer en el taller, sobre lo que vamos a abordar, el taller va a concluir con cómo puedo yo aplicar en diversos campos esto que aprendí del Conacol. Porque esto Mm, lo puedo aprovechar, sí, el músico es lo más obvio, ¿no? Lo puedo aprovechar para hacer música. Pero mm, ¿cómo lo puedo aprovechar un profesor de matemáticas, por ejemplo? ¿Cómo puedo enseñar matemáticas a través de los números del Conacol, ¿cierto? O cómo puedo, por ejemplo, en mi campo de la musicoterapia, porque la musicoterapia no es una cosa, sino pueden ser miles, y hay muchos tipos de mm. musicoterapias. De Entonces, métodos, sí. en mi campo hay gente que le gusta más usar la musicoterapia en ambientes más meditativos, otros en ambientes más hospitalarios médicos, otros en ambientes más Educativos o comunitarios, por ejemplo. educativos, comunitarios, exacto. Entonces, la idea es que entre todos podamos también construir un compendio de formas en las cuales podemos aplicar todo esto. Porque al final es algo que, por lo menos aquí en Colombia, y en muchos países de Latinoamérica es completamente nuevo. Es decir, yo no conozco a nadie en Colombia que enseñe con Conacol, ¿sí? Ujú. Conozco gente que enseña un método que se llama taquetina, que a veces se confunde, algunas personas habrán escuchado el taquetina. Taquetina no es Conacol, eso es algo que todo el mundo me dice, tú lo que se hace es taquetina. No, taquetina es la marca de una empresa de un austriaco que usa sílabas del Conacol, las mezcla con cantos africanos, con música del Brasil y crean unos círculos de canto que también es músico terapéutico en cierto sentido, pero no es como tal Conacol. Ujú. Entonces, esa es como esa, quería hacer esa aclaración. Si quieres continuar. Vale. Sí, la otra pregunta dice, ¿el método se usa con algún instrumento musical o solo es con la voz? Es muy buena pregunta. El Conacol originariamente es como un método para aprender composiciones desde el lado rítmico primero y luego se le asignan notas musicales para ya, es decir, primero con el Conacol uno aprende la estructura y el esqueleto rítmico de una composición y luego ahí sí lo llevo a mi instrumento, porque es esta teoría de que lo que yo no puedo hacer con mi lengua, no lo voy a poder hacer con mis dedos, ¿sí? Entonces por eso muchos percusionistas, ustedes los ven aprendiéndose los ritmos primero con la boca, esa tu patá patá tu patá 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 ta, y después ahí sí lo llevan al tambor. Si no Ujú. logran hacer el ritmo con la boca, no lo van a poder hacer con las manos. Por eso los tamboreros tradicionales de Colombia, por lo menos, dicen que la lengua del tambor es la mano, pero la lengua de mi mano es mi lengua, ¿sí? Entonces mi lengua tiene el poder de llevar la música a mis manos y mis manos al tambor, y en mis manos hacer hablar al tambor. Una conexión de lenguas, digámoslo así. Entonces, claro, yo primero me puedo aprender una composición de Conacol y la siguiente tarea ya sería llevarla a mi instrumento. Entonces, el Conacol se hace tanto solo con la voz, como también se puede aplicar a cualquier tipo de instrumento musical. Eso para los músicos. Ujú. Ok, listo. Pregunta Catalina, ¿en el taller aprendemos composiciones y también cómo se puede comenzar a improvisar? Sí, buena pregunta también.
La improvisación es muy importante en este mundo del Conacol. Cuando tú ya aprendes el lenguaje, por lo menos un listado básico de números. Digamos que para el número 5, yo puedo decir las palabras tatikinaton, pero también podría decir otras palabras como takitataki, ¿cierto? Para comenzar, lo más recomendable es aprenderse solo una palabra por número. Entonces, solo me voy a aprender tadiginaton, por ejemplo. Para el número 2, solo me voy a aprender taka. Para el número 3, solo me voy a aprender takina. Aunque hay otras opciones, lo más recomendable es aprenderse solo una. Y luego, ya dentro de un contexto que yo voy a ir enseñando de una subdivisión muy particular, yo ya puedo empezar a improvisar números, como quien improvisa números inventados, ¿no? Como, dime 4 números diferentes, 8, 5, 7, 9. Y eso ya fue una improvisación, ¿cierto? Eso lo improvisaste. Ahora esos números que improvisaste, dímelos pero en lenguaje conacol. Ah, tatiquinaton, tacatimi, taquitaquitaton, taquitataquitaton, taquitataquitaton, diquitariquitatacaton, taquitataquitaton. Entonces, claro, ya es eso mismo que acabo de decir de 8, 9, 5, pero en el lenguaje conacol, en el contexto del laya, en el contexto del tala y en el contexto del gati, que son las subdivisiones que estamos manejando. Entonces, para la improvisación es una herramienta maravillosa. Y composiciones, sí. No solamente voy a enseñar la composición como tal, composiciones muy cortas, eso sí vamos a ver, no tenemos tiempo para las composiciones largotas. Un concierto de música carnática puede durar 2 horas, solo una obra. Pero sí, digamos, composiciones cortas y la fórmula para crear esa composición. Así yo puedo crear mis propias composiciones bajo Ujú. esa fórmula que yo doy. Y Ujú. igual tú, o sea, también se entrega material, ¿no? Material Cada clase tiene una duración de 2 horas, son 4 clases, Ujú. cada clase va a tener un PDF que la acompaña. Entonces se le entrega a las personas al final de cada clase el PDF con todo lo visto para que puedan practicar durante toda la semana y a la otra semana llegan como con la tarea hecha o con preguntas o con lo que se requiera y al final del curso pues van a tener sus 4 PDFs generosos, tranquilos, con toda esa información ahí. Ujú. Vale, mira, pregunta Aldo, ¿sirve para facilitar la lectura de partituras, la parte rítmica? Buena pregunta, mira, digamos que uno de los grandes problemas de los músicos contemporáneos, de los músicos occidentales, es que no son muy exactos a la hora de leer el ritmo en cuanto a partituras. También porque las partituras occidentales no son muy amables con los ritmos complejos. La Ujú. historia de la música occidental ha favorecido mucho los ritmos binarios y ternarios. Entonces, por ejemplo, para los que no son músicos, la mayoría de música que escuchamos está en 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, y la que no está así está en 3, como el vals, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, y algunas variantes de ello, como a 6, como los bambucos, ¿cierto? Chacha, cuchicun, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, el diseño de las partituras están diseñadas sobre todo para esos ritmos, para esos números. Pero cuando ya quieres meterle subdivisiones mucho más difíciles, en las partituras se ve muy complicado cuando tú ves quintillos, septillos, nonillos, subdivisiones súper raras. Uno como músico incluso se asusta cuando ve esas partituras así demasiado enredadas rítmicamente. Mientras que el Conacol, como se dieron cuenta, usa más bien unas sílabas. Entonces, si yo escribiera en partitura todo lo que yo hago en Conacol, eso se vería muy difícil y cualquiera se asustaría. Pero el Conacol tiene la facilidad de que es muy amable con la persona y le muestra visualmente la cosa de una forma mucho más sencilla, mucho más natural. Y es una técnica de 6.000 años que no solamente es antigua y se quedó por allá en lo antiguo, sino que durante 6.000 años ha avanzado, se ha desarrollado, se ha transmitido de generación en generación y continúan, se han escrito libros en tamil, como les digo, y tiene sus propios Beethovens y sus propios Debussys y sus propios Mozarts, que son sus maestros reconocidos en el mundo de la música clásica de India. Tiene también sus Soltan Kodali, es decir, sus teóricos también reconocidos en ese mundo. Entonces, para la lectura de partituras,
el Conacol es súper bueno. De hecho, en la música contemporánea hay un músico francés de los años 60 que se llamaba pues, Pierre Boulez, que es uno de los pioneros de la música contemporánea, que mucha gente no escucha esa música que es difícil de escuchar para muchos, ¿no? Como que, uy, esta música demasiado erudita, ¿no? Entonces, él decía que si los músicos en los conservatorios de música lograran ser más exactos en el ritmo, la música que ellos hacían sería mucho más disfrutable para las personas. Pero por causa de la inexactitud de las orquestas clásicas, la gente no logra disfrutar muy bien porque ellos tampoco la están hablando bien. Es como cuando una persona habla medio enredado, ¿cierto? Como que uno no disfruta una conversación con una persona que habla enredado o con una persona que hasta ahora está aprendiendo el idioma y como que se esfuerza y no se le entiende bien. Eso pasa con un músico que no es exacto en el ritmo y las músicas contemporáneas requieren esa exactitud. Entonces, el Conacol se ha convertido para muchos en una herramienta, no solo para leer las partituras, también para escuchar la música y descifrar sin la partitura al frente, descifrar qué es esa complejidad que yo estoy escuchando. Porque si yo ya empiezo a escuchar tukiti en mí, entonces yo ya con mi lenguaje Conacol ya lo tengo interiorizado y ya sé que es un 5. Tatiquitato, 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 tatiquitato. Entonces, sí, para responderlo sería sí, va a ayudarte mucho. Vale, listo. Entonces ya, pues como ya son las 8:11 Pasadas. aquí 8 pasaditas, pero sí quisiera que nos tomáramos 10 minuticos y pues con el respeto de todos los presentes, del tiempo de todos, que muchas gracias por estar acá, pero para que hagamos un ejercicio chiquitico y tengamos, no sé, encarnemos, digámoslo así, cómo es este lenguaje, ¿sí? Bueno, un ejercicio chiquitico. Vamos a hacer un ejercicio para desenredar un poco la lengua. Y acá Nancy que estaba como preocupada. Un ejercicio para desenredar un poco la lengua. Esto va a servir también por ejemplo, si alguien hace teatro o si alguien hace discursos orales, ¿no? Bueno, todo Ujú. discurso es oral. Pero entonces, si digamos, necesitan hacer cierto calentamiento vocal antes, esto puede servir también para eso, como si necesitan en algún momento tener una conversación y tener claridad vocal, este ejercicio les puede servir. Es un nivel, no es el más básico ni el más avanzado porque sé que acá hay músicos, entonces vamos a tratar Que de sea. buscar algo como un nivel más o menos intermedio. Entonces no va a ser ni tan fácil como para que los músicos se me aburran, ni tan difícil como para que los no músicos se me decepcionen, ¿cierto? Ujú. Entonces, bueno, es muy sencillo. Vamos a usar las sílabas ta, di, tom, nam, ¿cierto? Ta, di, tom, nam. ¿Puedes escribirlo? Ah, bueno, o déjame compartir pantalla que yo Ah, lo tengo listo, por aquí. dale. Ah, ven, ya me dejaste, ¿no? Yo lo Sí, tengo. sí, 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 ya puedes. Espérate, primero lo busco. Ta, quita, ta, 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 quita, ta, ta, ta. A ver, ¿dónde está? Bueno, mientras tanto, el taller va a ser virtual, ¿sí? Yo les voy a enviar toda la información y si tienen más preguntas, pueden escribirme ahí en el chat y vamos aclarando pues dudas o preguntas que tengan. El taller inicia el 10 de septiembre, entonces, bueno, pues ojalá se animen y pues descubran otra forma de acercarse a la música y si quieren y si ven que pueden aplicarlo a sus contextos profesionales, pues súper bueno, para eso estamos acá y por eso ofrecemos este tipo de espacios. Listo. Entonces, bueno, acá tenemos la composición. Vamos a usar, como les digo, tres sílabas principales. La primera es ta, si notan tiene una H en la mitad. Entonces vamos a pronunciarla corta y con una especie de aire entre la T y la A. Ta, 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 ¿cierto? Luego tenemos esta pequeña palabra que es kitataka. Este ta sí es normal. Kitataka. El ki, ¿cierto? Es una sílaba que está en el fondo de la boca, mientras que el ta está en la punta de la boca, en la punta de la lengua, al frente, ¿no? Entonces esas combinaciones de adentro a afuera
permiten también la velocidad, ¿cierto? Es diferente, por ejemplo, si yo quiero decir la palabra mapa muchas veces y muy rápido, no voy a lograr decirla tan rápido. Mapa, 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 tiene como un límite, pero si digo, quítataca, 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 quita, 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 voy a poder decirlo con más velocidad. Entonces son sílabas que favorecen la velocidad. Entonces, ta, quítataca. Si notan, el ta tiene una coma al lado. Esto normalmente no se enseña viendo el texto, pero como es una cosa de prueba, van a ver el texto. La idea es que sea más escuchar y repetir, ¿cierto? Pero digamos que acá lo vamos a hacer con texto para que les quede fácil. Entonces, ta, quita, taca. Esa va a ser como la primera parte. Ta, quita, taca. La coma se cuenta como una sílaba. Ta, quita, taca. Entonces, en total hay 6, ¿cierto? Entonces, por eso acá al final está el número 6. Toda esta frase es un 6 más 8 más 10 más 8. El 6 que decimos acá es ta, quita, taca, ¿cierto? Contando la coma como una sílaba más. Luego tenemos que vamos a duplicar el ta, pero el quita, taca lo vamos a dejar quieto. Entonces va a quedar ta, quita, taca. Entonces hasta ahí, desde el comienzo tenemos ta, quita, taca, ta, quita, taca, ¿cierto? Primero, ta, quita, taca, luego ta, quita, taca. Por último, para esta partecita, vamos a hacer el ta, pero 3 veces. Ta, quita, taca. Todas las sílabas deben ser pronunciadas cortas y vamos a buscar un registro que no sea ni el más agudo ni el más grave. Si se dan cuenta, yo estoy acá, ta, quita, taca, ¿sí? Ahora, yo soy tenor, entonces mi voz no es como tan gruesa como de otros hombres, pero vamos a buscar que la voz de los hombres que tengan voz gruesa, no lo van a tratar de no pronunciarlo como to, quito, toco, como tan abajo, porque como esto es percusión vocal, necesitamos que la sílaba impacte percutivamente el oído del oyente, ¿cierto? Y que llegue lejos también. Ta, quita, taca, quita, taca, quita, taca, ¿cierto? Y para sellar, digamos, esa primera frase, para terminarlo, tenemos esta palabra que significa 8, que es tacatarri, tacatarri, quita, taca. ¿Cierto? Es el mismo quitataca, pero al principio es un tacatarri. El tacatarri es lo único nuevo de toda esta sección. Entonces, si la hacemos completa, va a ser ta, quitataca, ta, quitataca, ta, quitataca, taca, tarri, quitataca. Entonces notamos que hay unos acentos en el ta, en el ki del kitataca, hay un pequeño acento, por lo tanto, tataka no tiene acento. Kitataca, ta tiene un acento, kitataca todos los ki, y en el tacatarri, el ta del tacatarri, kitataca, ¿cierto? También noten que no es plano el sonido, no es robótico, no es ta, quita, taca, ta, quita, taca, sino hay unas ondulaciones de la voz, hay cierta teatralidad en el sonido. Yo lo puedo hacer en formas de pregunta, ta, quita, taca, y después respondo, ta, quita, taca, y después lo digo de mal genio, taca, tarri, quita, taca, porque eso también, por ejemplo, para la terapia es importante, y para la memorización, ¿sí? Entonces, cuando lo hacemos con niños, cuando lo hacemos o incluso con adultos, y empezamos a mezclar la teatralidad en la dicción, en la forma en que estamos recitando las sílabas, esto no solamente va a permitir la memoria, el disfrute, sino que también va a permitir que suene de una forma mucho más expresiva. Por eso esto también expresa emociones de alguna forma, ¿no? Entonces, tenemos esa primera sílaba, esa primera frase, ese primer renglón, ta, quita, taca, quita, taca, quita, taca, taca, tarri, quita, taca. El segundo renglón es exactamente igual. Lo único que cambia es el ta por el di. Di. Y ese di también tiene un poquito de aire. Di, 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 quita, taca, di, quita, taca, di. Quita, taca, taca, tarri, quita, taca. Para muchos de ustedes al principio va a ser difícil, va a ser un trabalenguas, ¿cierto? Yo llevo muchos años haciéndolo, entonces para mí va a ser muy fácil.
Pero lo ideal es aprenderse estas palabras sin ni siquiera tener un contexto rítmico. Imagínense que esto no es música. Imagínense que esto es un poema y ustedes simplemente se lo están aprendiendo. Ta, quita, taca, ta, quita, taca, ta, quita, taca, tarri, quita, taca. Y a cada uno a su propia velocidad. Luego di, quita, taca, di, quita, taca, di, quita, taca, tarri, quita, taca. Luego lo mismo pero con tom, ¿cierto? Así se pronuncia tom. O tom, ¿cierto? Las ondulaciones pueden ser hacia arriba, hacia abajo. Tom, quita, taca, tom, quita, taca, tom, quita, taca, tacatarri, quita, taca, tacatarri, quita, taca, tacatarri, quita, taca. Nam, quita, taca, nam, quita, taca, nam, quita, taca, tacatarri, quita, taca. ¿Cierto? Y una vez que ya se lo hayan aprendido, una vez que ya se lo hayan memorizado si es necesario, y que su lengua ya esté acostumbrada a esas palabras tan raras, ¿cierto? Tacatarri kitataca, kitataca, nam kitataca, tom kitataca, di kitataca, ta kitataca. Entonces ya empezamos a usarlo dentro de un contexto rítmico, ¿cierto? Ese contexto va a ser nuestro tala, el tala que les enseñé al principio, que es palma, meñique, anular, medio, palma, ola, palma, ola. Palma, meñique, anular, medio, palma, ola, palma, ola. Si quisiera asignarle cada una de las sílabas del tacatarriquitataca, sería ta, ca, ta, ri, ki, ta, ca, ta, ca, ta, ri, ki, ta, ca, ¿cierto? Para no decir números, para no decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sino decir taca, tarri, quita, taca. Y ahí sí voy practicando. Entonces, una vez ya tengo automatizado esto, supongamos que vamos a hacerlo a una primera velocidad. Bilambalaya se llama esa primera velocidad. Sería ta, quita, taca, ta, quita, taca, ta, quita, taca, tarri, quita, taca, di, quita, taca, di, quita, taca, di, quita, taca, tarri, quita, taca, tom, quita, taca, tom, quita, taca, tom, quita, taca, tarri, quita, taca, nam, quita, taca, nam, quita, taca, nam, quita, taca, tarri, quita, taca, ta. Y termino con un ta, ¿cierto? Que sería como el sam. Y esa es toda la composición en primera velocidad, así como la muestra. Se pone más interesante cuando aumento la subdivisión, ¿cierto? Por ejemplo, y esto seguramente no lo van a poder hacer porque hasta ahora se la están aprendiendo, pero les doy la muestra de lo que puede suceder con la misma composición a otra subdivisión diferente. Ta, kita, taka, ta, kita, taka, ta, kita, taka, tarri, kita, taka, di, kita, taka, di, kita, taka, di, kita, taka, tarri, kita, taka, tom, kita, taka, tom, kita, taka, tarri, kita, taka, nam, kita, taka, nam, kita, taka, nam, kita, taka, tarri, kita, taka, ta. Y ya cuando entramos en nivel más avanzado, que sería la última velocidad para hacerlo, ¿cierto? Pero todo comienza con ta, quita, taca, ta, quita, taca, ¿cierto? Por eso les digo, esta ya es un poquito avanzada para los que no saben nada de música,
Incluso para los que saben de música puede ser triquiñuelita, porque pues hay cositas ahí que mirar, pero esa podría ser una muestra de lo que podemos ver en el taller también. Ujú. Pero Igual, vamos pues a cada empezar uno va a un su poco más. ritmo también. ¿Cómo, cómo? Cada uno también tiene, pues, su nivel de ritmo y pues, Sí, exacto, total, total. Entonces, acompañarlos. nosotros vamos a comenzar sin los quitatacas. Va a ser mucho más simple, ¿no? Va a ser como ta, di, tom, nam. Ta, ta, di, tom, tom, nam, nam. Ta, di, Ujú. tom, tom, tom. Y cuando ya vea que el grupo está coherente con esto, pues le vamos agregando un poquito más de picante, así hasta que ya todos terminemos haciendo cosas como estas o más. Ujú. Sí, mira, acá dice Nancy, en todos mis años como fonoaudióloga no he visto nada parecido. Claro, para la fonoaudiología, por eso te digo, en India esto incluso sirve para curar tartamudos, porque imagínate una persona que le cuesta este manejo de las sílabas, pues tú debes saber mucho más de eso, y solo comienzas con una sílaba para él, solamente que él tiene que procurar que esa sílaba entre en cierto tiempo y momento particular. Ta, Ujú. ta, 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 di, ton, nam. Entonces, y estas sílabas están diseñadas precisamente para que puedan ser recitadas a gran velocidad. Y acá dice Candelaria, ¿no existirán videos de cómo se mueve el tímpano o algo así mientras se escucha Conacol? Porque se siente una locura. No los conozco, de hecho, bueno, imagínate si lo ves así conmigo, tienen que mirar a los maestros, maestros, eso sí es una Ay, locura. sí. Digamos que hay unas técnicas también, bueno, no he visto los videos así, pero uno sí puede percibir que hay ciertos movimientos pequeños, ¿cierto? Entonces, cuando hay mucha velocidad, las sílabas se van transformando, ¿no? Por ejemplo, el tom no lo puedes decir a tan larga velocidad, a tan alta velocidad. Entonces, tienes que transformarlo quitándole la M. Entonces ya no es tom, 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 sino to, 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 ¿cierto? Y todo es como acá muy chiquitico, no es como dicutariquitataca, no es una vocalización muy grande porque entonces no lo podrías decir tan rápido, sino es lograr ser muy claros con movimientos muy pequeños de la lengua y los labios y la garganta. Entonces eso es lo que uno puede percibir adentro, pero no he visto videos así como científicos de cómo se ve la lengua de un artista de Conacol, no lo he visto. Sería chévere, sería buena idea. Sí, y igual, pues no sé, o sea, la idea de esta práctica es decirlo súper rápido. O sea, yo creo que se llega a ese nivel, pues ya cuando una persona tiene Sí, mucho, no creo, no, pero no es como el objetivo pues, no es el objetivo, no es el sí. objetivo. El objetivo es que te lleves estas composiciones y esas composiciones te van a servir de tarea para mucho tiempo. Ujú. para- Entonces, pero yo ya lo hice a la velocidad lenta. Bueno, pues siguiente nivel, ¿cierto? Vamos a hacerlo a la siguiente velocidad. Y así hasta que lo tengas. Incluso después se puede poner más difícil cuando cambias a subdivisiones ternarias, cuando ya no es en ternarias es para los que son músicos tresillos, ¿no? Ta, quita, ta, quita, ta, quita, taca, ta, ta, quita, taca, ta, 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 quita, taca, taca, ta, riqui. O en quintillos, taque, taquita, taque, taquita, taque, taquita, taque, taquita, ta, quita, taca, ta, ta, quita, taca, ta, 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 quita, taca, taca, ta, riquita, taca. Entonces ya se vuelve una cosa así polirrítmica bien compleja. Pero para nosotros no va a ser así. Para nosotros va a ser muy amable con todos los que entren al taller. También pues va a ser muy personalizado. Yo voy a estar pendiente de cada uno, de su avance. Y lo importante es que entiendan los conceptos, entiendan cómo se hace y tengan como eso para irlo desarrollando en el tiempo. Igual ahí estamos también, está Sono, también Ujú. para como Claro, intermediario, para cualquier duda que se tenga, para estar ahí muy pendientes de todo claro. post taller. Sí. Y bueno, y una última cosita, de pronto tú podrías de poner ahí en el chat como para que uno vaya escuchando o mirando un poquito más por YouTube si conoces algún, no sé cómo se dice, Te con voy a mostrar a mi maestro, porque además ajá, con una de sus alumnas más avanzadas,
Ese video es, de hecho, es viral un poco. Es una niña. La verdad que estamos compartiendo, ¿no? Sí, lo he visto, ¿Sí sí. lo han visto? Este es Bueno, famoso. sí, A ver si interesante. se oye, no sé si se oye. ¿Se oye? Sí, இறைவன் நீ ஏறுந்த செல்வனும் நீயே ஏறுந்த செல்வனும் நீயே ஏறுந்த செல்வனும் நீயே தாங்க தரிகிட 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 தன் தாங்க தரிகிட 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 தன் தாங்க தரிகிட 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 ಪುರಂದರ ದಾಸರೇ ನಿಮ್ಮ ಚರಣ ಕಮಲವ ನಂಬಿದೆ ಗರ್ವರಹಿತನ ಮಾಡಿ ಎನ್ನನು ಪೊರೆವ ಭಾರವು ನಿಮ್ಮದೇ ಧಿಮ್ ನಂಕಡತಕತ ದಿಮ್ಮಿ ಧಿಮ್ಮಿ ನಮ್ ಕಡತಕತ ದಿಮ್ಮಿ ನಮ್ ಕಡತಕತ ದಿಮ್ಮಿ ಧಿಮ್ ಕಡತಕತ ದಿಮ್ಮಿ ಧಿಮ್ ನಕ್ಕಡತಕತ ಧಿಮ್ ನಕ್ಕಡತಕ ದಿಮ್ sí, sí, puedes pasar el enlace, porfa. ಧಿಮ್ ಕಡತಕತ ದಿಮ್ಮಿ ಧಿಮ್ ನಕ್ಕಡತಕತ ಧಿಮ್ ನಕ್ಕಡತಕ ಧಿಮ್ ನಕ್ಕಡತಕತ ದಿಮ್ಮಿ ಧಿಮ್ ನಮ್ ಕಡತಕತ ದಿಮ್ ನಮ್ ಕಡತಕತ ದಿಮ್ಮಿ ಧಿಮ್ ಕಡತಕತ ದಿಮ್ಮಿ ಧಿಮ್ ನಕ್ಕಡತಕತ ಧಿಮ್ ನಕ್ಕಡತಕ ದಿಮ್ ಧಿಮ್ ನಂಕಡತಕತ ದಿಮ್ಮಿ ನಮ್ ಕಡತಕತ ದಿಮ್ಮಿ ಧಿಮ್ ನಕ್ಕಡತಕತ ಧಿಮ್ ನಂಕಡತಕತ ದಿಮ್ಮಿ ನಕ್ಕಡತಕತ ದಿಮ್ಮಿ ಧಿಮ್ ನಕ್ಕಡತಕತ ಧಿಮ್ ನಕ್ಕಡತಕತ ದಿಮ್ಮಿ ನಮ್ ಕಡತಕತ ದಿಮ್ಮಿ ಧಿಮ್ ನಕ್ಕಡತಕತ ನಮ್ ಕಡತಕತ ದಿಮ್ಮ ಧಿಮ್ ನಕ್ಕಡತಕತ ನಮ್ ಕಡತಕತ ದಿಮ್ಮ ಧಿಮ್ ನಕ್ಕಡತಕತ ನಮ್ ಕಡತಕತ ದಿಮ್ಮ ಧಿಮ್ ನಕ್ಕಡತಕತ 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 Ricardo, Ricardo, Va, dime. sí, sí puedes compartir el enlace y Sí, bueno, sí, te yo van a creo que ver. ya Sí, ha sido perdón. una clase muy, muy interesante para mí también, wow, o sea, súper interesante y qué chévere pues poder acercar este conocimiento oriental que es tan extenso, tan antiguo y que nos conecta a todos, ¿no? Entonces, pues ojalá se animen. Muchas gracias por estar todo este tiempo. Muchas gracias a ti, Ricardo, por todo lo que nos compartiste. Este video quedó grabado, entonces también pues cuando lo quieran ver otra vez y bueno, lo voy a compartir con todas las personas que no estuvieron acá y tanto con ustedes también. Y bueno, entonces estaré compartiendo más información, todas las preguntas que tengan pueden escribirnos y estaremos resolviendo dudas. Y muchas gracias de verdad por Bueno, gracias a todos compartirnos ustedes. este Gracias por conocimiento. venir, por aguantarnos todo este tiempo y nada, los espero allá en el taller. Por ahí alguien dice que la van a llamar loca en el trabajo si hace eso. Pues bueno, no importa. Vas a ser una loca feliz. Muchas Bueno, gracias, Ricardo. Gracias a todos. Feliz noche. muchísimas Gracias. gracias. Gracias por estar. Gracias. Muy bien. Feliz noche para todos. Gracias. Feliz noche. Cuídense. Digo,